Desde hace décadas, el conflicto entre Palestina e Israel ha sido un foco candente en la geopolítica mundial. Sus raíces se remontan a principios del siglo XX, con la creación del Estado de Israel en 1948 y la consiguiente Nakba, o catástrofe para los palestinos. Este conflicto territorial, político y cultural ha generado una serie de tensiones que han perdurado a lo largo de los años, involucrando a comunidades locales, nacionales e internacionales. Comprender la complejidad de esta disputa requiere adentrarse en su historia, considerar las diversas perspectivas y examinar las consecuencias en la vida cotidiana de aquellos que la experimentan directamente. Desde el establecimiento del Estado de Israel, la región ha sido testigo de guerras, intifadas, acuerdos de paz y desafíos constantes. Cada evento ha dejado una huella indeleble en la historia y la memoria colectiva de ambas comunidades. A lo largo de las próximas secciones, exploraremos las dimensiones históricas, sociales, económicas y culturales de este conflicto, brindando una visión integral que permita a los espectadores entender mejor la complejidad de la situación y las posibles vías hacia una resolución pacífica y duradera. Para comprender la dinámica actual entre Palestina e Israel, es esencial sumergirse en los antecedentes históricos que dieron forma a la región. En 1948, la Declaración de Independencia de Israel marcó un hito significativo, estableciendo un Estado judío en una tierra que también tenía profundas raíces históricas y culturales para los palestinos. Este periodo fue testigo de la Nakba, un término árabe que significa catástrofe, refiriéndose a la expulsión y desplazamiento masivo de cientos de miles de palestinos. La creación de Israel llevó a la desintegración de comunidades palestinas, generando un conflicto que ha perdurado durante generaciones. Las narrativas varían según la perspectiva. Para los israelíes, la creación del Estado representó un refugio y una autodeterminación después de siglos de persecución. En cambio, para los palestinos, la Nakba simboliza la pérdida de tierras, hogares y derechos fundamentales. Los sucesos de esta época establecieron las bases de un conflicto arraigado en la identidad, la tierra y la búsqueda de autodeterminación. La comprensión de estos antecedentes históricos es esencial para las complejidades actuales y encontrar vías hacia una conexión pacífica en la región. ¿Cómo impactaron los antecedentes históricos en las actuales relaciones entre Palestina e Israel? ¿Cuáles son las perspectivas de ambas comunidades sobre los eventos de la Nakba? ¿De qué manera los eventos de 1948 han influido en la identidad y la autodeterminación de ambas naciones? ¿Qué desafíos surgieron a raíz de la creación de Israel y la Nakba que aún persisten hoy en día? El desarrollo del conflicto entre Palestina e Israel ha estado marcado por una serie de guerras y la ocupación de territorios. Tras la guerra de 1948, la tensión persistió, llevando a conflictos adicionales, como la Guerra de los 6 Días en 1967 y la Guerra del Yom Kippur en 1973. Estos eventos no solo aumentaron la animosidad entre las dos partes, sino que también resultaron en la ocupación israelí de Cisjordania, Jerusalén del Este y la Franja de Gaza. La ocupación ha llevado a la construcción de asentamientos, un tema particularmente controvertido en las negociaciones de paz. La ocupación y los asentamientos han generado tensiones adicionales, afectando la vida diaria de los palestinos y creando barreras significativas para la paz. La comprensión de este desarrollo histórico es esencial para abordar los desafíos actuales y avanzar hacia soluciones sostenibles. El conflicto entre Palestina e Israel involucra una compleja red de actores y elementos que han influido en su desarrollo y persistencia. Exploraremos a continuación algunos de los principales componentes que han contribuido a la dinámica actual. Actores internacionales, influencia de potencias mundiales. La participación de potencias mundiales como Estados Unidos y la Unión Soviética en el pasado, y más recientemente otros actores regionales, ha impactado significativamente en la dirección del conflicto. Las relaciones internacionales desempeñan un papel crucial en la diplomacia y las iniciativas de paz. Grupos y organizaciones, movimientos de resistencia palestina, organizaciones como Al-Fatah y Hamas han desempeñado roles cruciales en la resistencia palestina, utilizando diferentes enfoques y estrategias para enfrentar la ocupación israelí. Lobby pro-israelí, grupos de cabildero pro-israelí en Estados Unidos y otras partes del mundo han tenido un impacto en las políticas gubernamentales y la percepción pública. Religión y territorio.
Jerusalén y lugares santos. La importancia religiosa de Jerusalén, sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, ha añadido una dimensión espiritual al conflicto. La gestión de lugares santos ha sido un punto de conflicto recurrente. Refugiados palestinos, desplazamiento y derecho al retorno. La cuestión de los refugiados palestinos es central. Muchos palestinos fueron desplazados durante la Nakba y buscan el reconocimiento de su derecho al retorno, lo que complica las negociaciones de paz. Economía y recursos. Control de recursos naturales. La lucha por el acceso y control de recursos naturales, como el agua y la tierra, ha exacerbado las tensiones económicas y territoriales. Comprender la multiplicidad de actores y factores en un juego proporciona un marco más completo para abordar los desafíos y buscar soluciones viables en la búsqueda de la paz en la región. La cuestión del territorio y las fronteras ha sido un tema central en el conflicto entre Palestina e Israel. Marcado por disputas históricas y cambios en las líneas divisorias, exploraremos a continuación los elementos clave relacionados con esta compleja dimensión del conflicto. Declaración de Independencia de Israel. Establecimiento del Estado de Israel. La Declaración de Independencia de Israel en 1948 marcó la creación del Estado judío, definiendo sus fronteras iniciales y generando controversia sobre la legitimidad de la partición. Guerras árabe-israelíes. Cambios en las fronteras. Los resultados de las guerras árabe-israelíes, especialmente la Guerra de los 6 Días en 1967, llevaron a cambios significativos en las fronteras, con Israel ocupando territorios como Cisjordania, Gaza y los Altos del Golán, asentamientos y territorios ocupados. Expansión de asentamientos. La construcción de asentamientos judíos en territorios ocupados ha sido un punto de fricción constante, ya que la expansión altera la demografía y complica la posibilidad de establecer un Estado palestino contiguo. Líneas de armisticio. Acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo en la década de 1990 intentaron abordar las cuestiones territoriales, estableciendo áreas de control palestino y delineando un camino hacia la autodeterminación. Bloqueo de la Franja de Gaza. Restricciones en Gaza. El bloqueo impuesto a la Franja de Gaza ha afectado la movilidad y la economía, generando tensiones adicionales en torno al control del territorio, reclamaciones de derechos y soberanía, narrativas nacionales. Ambas partes reclaman derechos históricos y soberanía sobre la tierra, basándose en narrativas nacionales que a menudo entran en conflicto. La compleja historia de cambios territoriales y la disputa continua sobre las fronteras destacan la necesidad de abordar estas cuestiones de manera integral para lograr una solución sostenible y justa. El conflicto entre Palestina e Israel no solo tiene implicaciones políticas y territoriales, sino que también involucra aspectos humanitarios y derechos humanos que han generado preocupación a nivel internacional. En esta sección profundizaremos en estos aspectos cruciales. Refugiados palestinos. Éxodo de 1948. La creación de Israel en 1948 llevó al éxodo masivo de palestinos, creando una población de refugiados cuya situación perdura hasta hoy. Organismos como la UNRWA han estado involucrados en la asistencia a estas comunidades. Condiciones en los territorios ocupados. Restricciones y control militar. En Cisjordania y Gaza, la presencia militar israelí ha llevado a restricciones en la movilidad, acceso limitado a recursos y un control que afecta la vida cotidiana de los palestinos. Bloqueo de la Franja de Gaza. Impacto humanitario. El bloqueo de la Franja de Gaza ha tenido consecuencias humanitarias significativas, afectando el acceso a alimentos, servicios médicos y oportunidades de empleo. La población civil, en su mayoría, sufre las consecuencias. Conflictos en Jerusalén. Tensiones en la Ciudad Santa. Jerusalén, con su importancia religiosa y cultural, ha sido un punto álgido. Las tensiones relacionadas con la presencia en la Ciudad Vieja y el acceso a lugares sagrados han contribuido a la volatilidad. Violaciones de derechos humanos. Informes internacionales. Diversos informes de organizaciones internacionales han documentado violaciones de derechos humanos en el conflicto, incluyendo desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Respuestas de la comunidad internacional. Llamados a la acción. La comunidad internacional ha instado repetidamente a ambas partes a respetar los derechos humanos y buscar soluciones pacíficas. Sin embargo, la implementación efectiva de estas llamadas ha sido un desafío constante.
trabajo de organizaciones no gubernamentales, apoyo humanitario. Diversas ONG trabajan en la región, brindando asistencia humanitaria, monitoreando derechos humanos y abogando por soluciones justas y sostenibles. La dimensión humanitaria del conflicto añade una capa adicional de complejidad, subrayando la importancia de abordar no solo los aspectos políticos, sino también las condiciones de vida y los derechos fundamentales de las personas afectadas. En este recorrido a través de las complejidades del conflicto entre Palestina e Israel, hemos explorado diversas dimensiones que van más allá de lo político. La historia, las identidades, las aspiraciones y los impactos humanitarios han tejido una trama intrincada que continúa afectando a millones de personas. La falta de una solución duradera ha generado sufrimiento en ambas comunidades y es crucial reconocer la humanidad compartida que reside en cada uno de los involucrados. El llamado a la empatía y la comprensión se convierte en una herramienta poderosa para allanar el camino hacia la paz. En este espacio de diálogo es esencial fomentar la reflexión y el intercambio de ideas respetuosas. Comentar tus pensamientos, preguntas o perspectivas puede contribuir a enriquecer esta conversación global. La comprensión mutua comienza con el respeto por las voces diversas que conforman esta narrativa. Si este contenido te ha llevado a reflexionar o a buscar más información, te invitamos a suscribirte para seguir explorando temas complejos y relevantes. Al suscribirte, te unes a una comunidad comprometida con la comprensión y la búsqueda de soluciones. Recordemos que cada voz cuenta en la construcción de un futuro más pacífico y equitativo. Comenta, comparte y suscríbete para ser parte de esta conversación global.